Ferrajoli sugiere, primero, analizar las consecuencias de negarles a las mujeres su derecho sexuado a decidir si prosiguen o no un embarazo, y propone, después, un trabajo consistente de argumentación jurídica encaminado a poner al día los avances en la teorización del derecho a la diferencia. Así, un derecho sexuado despenalizaría el aborto, lo que significaría acabar con la estructura de desventaja. La idea de una estructura de desventaja la ha desarrollado la CEPAL, diciendo que en América Latina hay toda una estructura en donde las mujeres que tienen embarazos no deseados y tienen hijos, sobre todo las muy jóvenes y en áreas rurales, están insertas en una estructura de desventaja que van a reproducir, ¿no? Entonces, un derecho sexuado que despenalizaría el aborto significaría acabar con esta estructura de desventaja que implica la maternidad como coerción a la autonomía personal y también como restricción educativa y laboral, además de otras cuestiones discriminatorias. Déjenme chance de un traguito. Hoy en la Ciudad de México, las mujeres, además de contar con los medios para prevenir un embarazo, tienen el derecho a remediarlo cuando la prevención falló. Por primera vez en nuestro país, el desasosiego causado por una invasión corporal no deseada se resuelve legalmente. Por eso, la experiencia vulnerable de la condición sexuada de las mujeres ya no es lo que era antes de la ILE, interrupción legal del embarazo. Y este cambio es una apertura en el espacio democrático de la legalidad que también habla de que el mito de esa maternidad siempre bienvenida ya no tiene la misma vigencia de antes. Las mujeres no quieren tener todos los hijos que Dios les mande, o la naturaleza, o que sus parejas les den. Hoy corren otros vientos, y en el siglo XXI, las mujeres de la Ciudad de México ya no están condenadas a una opción existencial que no han elegido. No obstante este avance cualitativamente inmenso, los mitos persisten. En el imaginario social resuenan ciertas representaciones de la sexista tradición judeocristiana. Y como el epíteto de asesinas pues ya no impacta tanto, circulan otros supuestamente más suaves. Las mujeres que abortan son malas madres. Las jóvenes que abortan son promiscuas. Los médicos que hacen abortos son carniceros comerciantes. Los políticos que votan reformas son malvados oportunistas. Si bien la ciencia ha conmovido las bases del ejercicio milenario de las funciones biológicas femeninas mediante los anticonceptivos y la reproducción asistida, aún falta un cambio en muchísimas conciencias. No obstante, al sustituir funciones ancestrales arraigadas en un cuerpo por estos nuevos e inquietantes avances de la biogenética, se ha ido filtrando una idea fundamental. 2 puntos. Es posible elegir cuándo y cómo ser madres y padres. En la Ciudad de México, la existencia de la ILE empieza a provocar ya una transformación en las mentes femeninas que llegan a los servicios del gobierno del DF a solicitar este derecho, y los mitos arcaicos que hablan de pecado o de ilegalidad han dado paso a prefiguraciones democráticas sobre el derecho a decidir. Estoy haciendo una investigación en una de las clínicas del DF y es impresionante la actitud de las chavas. Llegan en la mañana como un poco tímidas, ¿no?, sin saber bien, y la forma en que el personal del gobierno del DF las atiende, así muy respetuosamente, y su ficha, y les va transmitiendo que están en su derecho. Cuando salen de la enfermera que ya las midió y las pesó y les hicieron el ultrasonido y todo, salen con una actitud corporal totalmente distinta, con una sonrisa, y mientras esperan ver si les toca cuál de las 2 intervenciones, ¿no?,
se ponen a chorchar y al ratito lo que se oye ahí en la clínica son carcajadas y risas y buena onda. Es muy impresionante el cambio. En todo el mundo los mitos elaboran actitudes cruciales de libertad y dignidad en torno a 3 misterios humanos esenciales: el cuerpo, el sexo y la muerte. Creando mitos, los seres humanos enfrentan las angustias de sus incógnitas, seguimos enfrentando las angustias de sus incógnitas existenciales. Pero a medida que avanzaba el conocimiento, el pensamiento mítico empezó a estorbar al ejercicio del pensar y hacer humanos. Y pese a que la ciencia y el conocimiento no han abolido la dimensión misma de lo mítico, es evidente que el trabajo de la historia y de la ciencia ha ido erosionando muchos mitos. Sin embargo, se necesita más que la sola ausencia de mitos para que en el resto de nuestro país y en el resto del continente americano la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, hoy posible, aunque acotada a ciertas circunstancias peligrosas o deprimentes, se vuelva pensable como política pública a nivel federal. Y en ese sentido, la labor de garantizar la protección del derecho a la maternidad voluntaria requiere una visión política que vincule la lucha por la despenalización del aborto a otra lucha más amplia, la de la defensa de nuestras garantías constitucionales. Las garantías individuales o derechos ciudadanos o derechos civiles que están consagrados, al menos en México, en nuestra Constitución, bajo distintos apartados o artículos son la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, que garantiza que no se inmiscuya el Estado o la Iglesia o la sociedad en la intimidad ciudadana. Es imprescindible defender estas garantías individuales que Salvador Giner llama derechos inalienables inherentes al libre albedrío, cierro la cita, pues son la condición de todos los demás derechos. La única limitación que tienen es la del respeto a la libertad ajena. Pero para que la libertad realmente se pueda ejercer, se requieren 2 elementos: que no haya dominio improcedente, o sea que ni el gobierno, ni la sociedad, ni las iglesias se inmiscuyan arbitrariamente en la vida y en las decisiones de los ciudadanos, y que la ley sea soberana, que exista el Estado de Derecho y que se respete. Y aunque los derechos civiles son también aspiraciones éticas, en el sentido de que representan modelos de relación humana, implican también un compromiso del Estado, por lo cual es indispensable exigir que éste los garantice, los proteja y no admita ninguna imposición de decisión. Por eso, cuando pensamos en cómo garantizar la maternidad voluntaria, mi respuesta es logrando que la sociedad esté bien informada de sus derechos, que existan canales para que se exprese, que no haya censura, que exista debate público. Así, resulta prioritario el fundamental debate en torno a los medios de comunicación. Todas las feministas o todas las personas que defienden la despenalización deberíamos de estar también vinculadas a ver qué pasa con la ley Televisa, ¿no? Y esta manera en que las televisoras dictan y censuran la agenda del debate público es absolutamente inadmisible. Sí, otro de los tantos horrores que vivimos en México es esta ausencia de un debate público que supere la manipulación mediática. Es criminal la falta de espacios de reflexión y de discusión razonable. En nuestro país, hasta en la última ranchería hay televisiones. ¿Y por qué no existe una cadena de televisión pública que devuelva a la comunicación masiva su sentido de espacio para tratar los grandes problemas nacionales y que transmita a todos los rincones cuestiones que verdaderamente afectan e importan a la ciudadanía? Si no hay debate público, ¿qué posibilidad existe de ampliar horizontes o cambiar perspectivas defendiendo principios,
socializando ideas, creando opinión política y propiciando un aprendizaje cívico. ¿De qué sirve que uno o dos partidos arrasen con levantadedos a espaldas de la sociedad si no hay verdadera deliberación y real interés de ir a fondo de los problemas?